生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 341 al 345. Auge, Dumbledore se quitó las gafas y las limpió. Auge, Dumbledore apartó el sombrero seleccionador de la mesa y lo colocó detrás de él. Auge, Dumbledore retrocedió para evitar ser salpicado de sangre. No, ya basta, sigue así y lo matarás de verdad. Al ver que William quería continuar, Dumbledore finalmente habló para detenerlo, y al oír esto, William asintió con aparente comprensión. Luego esparció un poco de díctamo en la esquina del escritorio. No te preocupes, así no morirá. Agarró la cabeza de Fudge y le sonrió, mostrando sus 8 dientes blancos y brillantes. El látigo empapado en todo, golpeando y desinfectando simultáneamente. Al ver esta escena, el cerebro aún algo lento de Fudge se llenó finalmente de miedo. Gritó con fuerza, pero la falta de dientes hacía que su habla fuera ininteligible, permitiéndole solo suplicar de forma indistinta. William, sin embargo, no mostró ninguna intención de detenerse. Al contrario, ver a Fudge hablar hizo que sus acciones fueran más rápidas. Dumbledore. Soy el ministro, gritó Fudge apresuradamente. A decir verdad, incluso pronunciar una frase tan larga y complicada en esa situación le resultaba un tanto difícil. Sin embargo, Dumbledore, bajo la mirada aterrorizada de Fudge, soltó una risita. Por supuesto que lo sé, ministro, oyó Fudge decir a Dumbledore, pero no puedo vencerlo. Interrogación de cierre. Fudge alzó la cabeza, mirando a William con terror e incredulidad, y lo que le respondió fue una boca llena de dientes blancos, brillantes y perfectos. Auge, qué problema tan terrible. Tras arrojar al inconsciente Fudge al suelo, William le dio una patada con indiferencia y luego se limpió la sangre que le había salpicado las manos, sin poder reprimir un suspiro. Deberías pensar en cómo limpiar este desastre. Dumbledore también suspiró, frotándose las comisuras de los ojos, con un cansancio que no podía ocultar en su rostro. Era, en efecto, una buena persona en el sentido amplio, pero todos tenemos nuestros prejuicios. Si de verdad fuera un santo, no habría dejado salir a esa persona. Al pensar esto, el anciano no pudo evitar mirar al anciano que estaba junto a William, con el pulgar levantado en señal de aprobación. Impresionante. Grindelwald le hizo a William un gesto de aprobación con el pulgar, condensando todas sus palabras en esa única frase. ¿Qué piensas hacer ahora? Es un problema de limpiar el desastre. Hoy, William golpeó al ministro de magia del Ministerio de Magia británico delante de muchísima gente, incluso delante de los aurores. Lo mires como lo mires, es difícil resolver esto, ¿verdad? A menos que lances un hechizo de olvido sobre todos los presentes. Pero entonces el problema vuelve al principio. Si todos olvidan este suceso, ¿no habrá sido en vano? Un problema muy realista. Grindelwald expresó directamente sus pensamientos, el anciano sonriendo a William, aparentemente esperando su solución, pero solo vio una mirada bastante peculiar. Entonces asegúrate de que este hombre gordo no lo olvide, ¿de acuerdo? Dicho esto, William metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño frasco. Dentro había veneno maligno ascendente, que, diluido en pequeñas dosis, bastaba para hacer olvidar por un breve periodo de tiempo sin efectos secundarios. Era mucho más fácil de controlar que el hechizo del olvido. Neude le había enseñado a usarlo. William miró a Dumbledore, quien asintió, aparentemente familiarizado con el método. Pero si simplemente le dejas conservar su memoria y lo liberas, no se siente lo suficientemente profundo, Grindelwald murmuró, y entonces vio cómo la boca de William se curvaba en una sonrisa siniestra. ¿Memorable? ¿No es así de simple?, oyó decir a William. Sin duda haré bien mi trabajo. Al salir del despacho del director, Fudge sintió de repente como si hubiera pasado una eternidad. Se frotó la cabeza, que le dolía un poco, pero no olvidó gritar con voz temblorosa hacia la puerta entreabierta.
Su voz era respetuosa y educada, como si temiera enfadar a los que estaban dentro. No hubo respuesta, pero el hombre exhaló visiblemente un suspiro de alivio y luego condujo a Umbridge y al grupo de aurores al exterior. En ese momento, todos reflejaban cierta confusión en sus ojos. Miraban al techo como si tardaran una eternidad en darse cuenta de dónde estaban. Bueno, parecía que el veneno maligno ascendente sí tenía algunos efectos secundarios, o quizás ese era el efecto secundario general de la amnesia. Ministro, Umbridge parecía presentir que algo andaba mal. No dejaba de frotarse la nariz, que por alguna razón le dolía tanto que le daban ganas de morirse, pero, además, antes de llegar, habían acordado llevarse a Sirius, aunque no pudieran, para asegurarse de que no pudiera seguir viviendo. Pero ahora, mientras pensaba, el sapo rosa se giró para mirar hacia atrás, sintiendo que algo andaba mal. Callarse la boca. Por alguna razón, Fudge sentía un escalofrío cada vez que oía esa voz empalagosa. Hablaremos luego, murmuró, acelerando el paso. La escena volvió al despacho del director. En ese momento, quedaban pocos en la sala, aparte de los dos principales sospechosos del incidente. Solo William, Lupin y un Harry algo aturdido. Dumbledore se había marchado temprano con la excusa de estar demasiado cansado. Este anciano parecía realmente reacio a entrometerse más. Simplemente le dijo a William que le avisara si había algún plan, y luego regresó a su habitación. Bien, ya puedes empezar a hablar con tu familia. William se recostó en una silla de respaldo alto, charlando distraídamente con el sombrero seleccionador que descansaba sobre su cabeza, y luego le dio un codazo a un silencioso Harry con la barbilla. La memoria del niño no había sido borrada, así que probablemente recordaba la violencia de William contra Fudge. De lo contrario, no estaría mirando aturdido al pie del escritorio, donde el dictamo no había sido limpiado. Lupin suspiró, colocando suavemente una mano sobre el hombro de Harry. Supuso que el chico estaba algo confundido por los acontecimientos. El plan anterior lo había ideado Dumbledore, lo había ejecutado él mismo, pero todos subestimaron la determinación de Fudge. Por suerte, William actuó con rapidez. De lo contrario, ni siquiera él habría podido contenerse. Lupin tampoco había bebido el agua diluida del veneno del ataque maligno. El hombre observó la silueta temblorosa y regordeta que yacía arrodillada en el centro de la habitación, con una expresión extraordinariamente compleja. ¿Por qué? No pudo evitar preguntar, y al oír su voz, la voz de Peter Pettigrew tembló involuntariamente. Remo, este último alzó la cabeza, con una expresión servil y repulsiva en su rostro regordete. Tenía miedo. Quien tú sabes me capturó, me amenazó y con la vida de mi madre, no tuve elección, Remus, tenía miedo, mierda. Ni hablar. Sirius, ahora liberado por William, se frotó las muñecas y pateó a Peter Pettigrew en la cara, con furia desmedida en los ojos. Todavía recuerdo la expresión de tu cara en aquel entonces. Estabas emocionado. Te reías. Estabas feliz de haber provocado la muerte de James y Lily. Bastardo. Le dio una patada en la cara a Peter con fuerza, pero la mala alimentación a largo plazo había debilitado su cuerpo, así que después de una docena de patadas, se quedó sin fuerzas. Se desplomó en una silla, con lágrimas corriendo inconscientemente por su rostro, apretando los dientes mientras decía: «Te mataré. Definitivamente te mataré». No. La voz de William atrajo la atención de los demás. Al ver que todos lo miraban, continuó: «Al menos no ahora. Si aún quieres limpiar tu nombre, tienes que encontrar una manera de librarte de ese canalla, como hacer que confiese». Miró a Sirius, y al oír esto, el hombre exhaló un suspiro de alivio. Independientemente de si la reputación importaba o no. Pero sin darle a Sirius la oportunidad de expresar su desacuerdo, se levantó, le indicó a Kabuda que volviera a guardar a Peter Pettigrew y luego pasó un brazo por el hombro de Lupin, tirando de él mientras salían. Está bien, que hablen tranquilamente. Probablemente no haya nadie que conozca mejor a los padres de Harry que Sirius y todos los presentes sabían que Sirius era el padrino de Harry, incluso el propio Harry.
Lupin le había contado muchas cosas durante las vacaciones de Navidad. ¿Y qué vamos a hacer? Al salir de la oficina, Lupin preguntó instintivamente. Busca un medio de comunicación. Esta es una noticia explosiva. Debería reportar una buena cantidad de galeones, ¿verdad? William dijo mientras desplegaba la nota que Fudge le había escrito, mirando el primer nombre de la lista. Rita Skeeter. Además, aún quedan algunas consecuencias por resolver. En la actualidad, el número de búhos que reparten cartas por la mañana es notablemente superior al habitual. Casi todos los estudiantes recibieron al menos una o dos cartas, lo que hizo que el pasillo se convirtiera en un bullicio similar al de un mercado durante el desayuno. Por ejemplo, Harry se quedó algo desconcertado al ver a Errol zambullirse de cabeza en el tazón de sopa que tenía delante, lo que le obligó a dejar la cuchara y sacar frenéticamente del tazón el búho marrón completamente decrépito. Cubierto de una sopa pegajosa, el búho parecía no saber cómo sacudirse para secarse y se quedó allí parado, estupefacto, aparentemente un poco aturdido. Hermione tuvo que alzar su varita para limpiarle las plumas pegajosas, y una vez que Errol estuvo seco de nuevo, sacudió sus alas con cierto esfuerzo, volvió a alzar el vuelo y le arrojó la carta que sostenía a Ron, para luego tambalearse y salir por la ventana que estaba al final del pasillo. Maltratar a un viejo búho, Harry no pudo evitar pensar, mientras observaba la tambaleante sombra marrón. La lechuza de la familia Weasley es realmente muy vieja. A todos les preocupa que un día se desplome repentinamente mientras entrega una carta. Sin embargo, Ron no tenía tiempo para eso. Abrió rápidamente la carta que tenía en la mano, y un periódico doblado en 4 capas cayó del bolsillo interior del sobre. Harry rápidamente atrapó una esquina antes de que cayera en el tazón de sopa, que ya no servía para nada. El Profeta Diario. Harry desdobló el periódico y asintió. Los últimos días del profeta habían sido realmente ajetreados, como la noticia principal de hoy. Millicent Bagnold, una líder sabia, o una verdadera tonta. Autora. Rita Skeeter. Hermione echó un vistazo, frunció el ceño, hizo una pausa, como buscando en su mente palabras clave antes de continuar. Ese es el anterior ministro de magia. Durante los juicios de esos mortífagos derrotados, él estaba en el cargo. Dicho esto, Hermione hizo una pausa y añadió. Aunque ya se estaba jubilando en ese momento, el autor de este artículo simplemente está tratando de provocar polémica. Hermione tenía toda la razón. Harry, tras terminar de leer el artículo, también lo notó. Rita Skeeter solo busca el reconocimiento. El artículo solo menciona a la exministra en el primer párrafo, y el resto se centra en la actual ministra, Fudge. Ministro Fudge. Harry no pudo evitar parpadear. Recordaba vívidamente la mirada de aquel hombre gordo, golpeado hasta quedar obstinado antes de ser curado, y luego golpeado de nuevo. Al pensar en esto, el chico no pudo evitar mirar a Hermione y Ron, que estaban a su lado. Los dos, uno nunca iba a la oficina y al otro le habían borrado la memoria, así que el único recuerdo de Ron de aquella tarde era darse cuenta de que la rata que había tenido durante años era en realidad un hombre de mediana edad, de entre 30 y 40 años. Y tenía acné por toda la cara. Lo más importante es que prácticamente compartían la misma cama todas las noches. Vaya, se desconoce por qué Fred y George nunca mencionaron esto. Harry había aprendido de William cómo este había encontrado a Peter Pettigrew, al ver el nombre de Peter en el mapa del merodeador. Esto suena perfectamente lógico, pero Harry recuerda vívidamente que antes de que él y Hermione le entregaran el mapa a William, este siempre había estado en manos de los gemelos Weasley. No puede ser, que a nadie le importara Ron a altas horas de la noche, ¿verdad? En fin, Harry jamás mencionaría a Scabbers delante de Ron ahora. Ron había expresado varias veces en los últimos días que solo oír el nombre le daban ganas de vomitar. El origen de la carta de Ron era simple y claro. Otra página de las reflexivas palabras de la señora Weasley. Probablemente se sorprendió bastante. Los de afuera no sabían que Scabbers era el soplón de Ron, pero ella sí. Ahora, la noticia sobre Sirius Black y Peter Pettigrew se está extendiendo como la pólvora, y las ventas del Profeta Diario han sido más de 10 veces superiores a las de la semana pasada.
Mamá dijo que me iba a comprar una nueva mascota y me preguntó si quería un búho o un gato. Ron volvió a doblar la carta, diciendo con entusiasmo, y luego le dio la carne seca que tenía en la mano a Crookshanks, que estaba ociosamente recostado sobre el hombro de Neville. Últimamente, ha estado tratando bien al gran gato pelirrojo de Hermione. Al principio pensó que quería atacarlo, pero inesperadamente, fue Scabbers, Peter quien causó el problema. Ahora que ya no tiene a la rata encima, Crookshanks no tiene reparos con Ron, y sabiendo esto, el chico ahora le está agradecido. Ron ya había decidido que, sin importar cuál fuera su próxima mascota, primero se la mostraría a Crookshanks para asegurarse de que no fuera otro hombre de mediana edad. Si las cosas siguen desarrollándose así, Sirius debería poder limpiar su nombre. En ese momento, Hermione terminó de leer el periódico que Harry le había pasado. Comió una albóndiga que había cogido de la mesa larga de Hufflepuff, del cuenco de William, y se limpió la boca con satisfacción antes de sacar una conclusión. Eso mismo dijeron William y el profesor Lupin. Harry asintió. Peter Pettigrew seguía encarcelado en secreto, mientras que Sirius ya había recuperado gran parte de su libertad. Aunque no habían pasado por la evaluación del Wizengamot, como William había prometido, Fudge estaba colaborando mucho con su trabajo, tanto que si Harry no lo hubiera visto esa tarde, podría haber sospechado que William había usado Imperio en Fudge. Solo de pensar en aquel día en que Fudge simplemente se despertó con una expresión de pánico y algo aturdida, Harry se estremeció. ¿De verdad Imperio puede ser tan aterrador? Sin embargo, Harry no sintió mucho más. Después de apenas comprender lo que el profesor Lupin analizó con Sirius, también comprendió por qué la actitud del profesor Dumbledore era tan ambigua en ese momento, y por qué William suspiró y golpeó a Fudge. En aquel momento, estaba realmente confundido. La actitud un tanto ambigua de Dumbledore dejó a Harry completamente inseguro sobre a quién debía odiar. Pero ahora todo se ha calmado. ¿Qué crees que le pasará a Peter Pettigrew? Ron hizo una pausa y, finalmente, no pudo evitar sacar el tema. Después de 2 o 3 días, sus náuseas y asco habían disminuido bastante, y ahora no pudo evitar preguntar con curiosidad. Probablemente cadena perpetua en Azkaban. Hermione dio una respuesta bastante razonable, que además era la opinión generalizada en los periódicos. La mayoría de la gente especulaba sobre el destino de Peter, aunque el Wizengamot ni siquiera había celebrado un juicio. Para la mayoría de quienes tenían información privilegiada, ya estaba condenado, y ese era el poder de la opinión pública. Harry levantó el tazón de sopa sin unirse a la discusión, aunque también sentía que lo que Hermione había dicho lógicamente debería ser el resultado final, pero... Esa misma tarde, William le había prometido a Sirius que Peter Pettigrew moriría sin remedio. Tras apurar el último sorbo de caldo, Harry se limpió la boca con la manga, se tocó el estómago y dijo: «Hoy no hay clase, así que pienso ir a visitar a Hagrid. ¿Queréis venir?» Mientras hablaba, el chico se puso de pie y recorrió con la mirada a los otros 3. Dijo que iba a ver a Hagrid, pero en realidad, Sirius se había estado quedando en la cabaña de Hagrid últimamente. ¿Te importaría compartir información privilegiada? Junto a la larga mesa de Hufflepuff, Cedric se inclinó hacia William y le preguntó en voz baja. ¿No puedes mantener la boca cerrada con la comida? William lo miró de reojo y luego se bebió de un trago la leche de soja que tenía en su tazón. No, hice una apuesta con mi padre. Él simplemente no cree que Peter Pettigrew sea el verdadero traidor, solo porque recibió la orden de Merlín. Cedric suspiró y dijo con cierta impotencia. Incluso cuando le dije que la noticia venía de Dumbledore, luego se emocionó de repente. Le aposté 15 galeones, es todo lo que tengo. Esa era también la opinión de muchas personas ajenas a este incidente, ya que todas las noticias se difundían a través del diario del profeta. Y como todos sabían, muchos creían estar pensando racionalmente y pensaban que sus creencias eran la verdad. Por ejemplo, Astoria, sentada al otro lado de William, sostenía una revista. Por su extraña portada, era claramente un ejemplar de El Quisquilloso. Se decía que era una edición especial, que la niña había recibido de Luna.
Fiel a su nombre, El Quisquilloso, esta revista se oponía a todo lo que publicaba el diario del profeta, aunque no del todo. Al parecer, el editor jefe, Xenopilius Lovegold, creía en cierta medida a Dumbledore, centrando todos los argumentos en torno a si Fudge era realmente un idiota. A diferencia de los crípticos elogios y críticas de Rita Skeeter, esta edición del Quisquilloso parecía autofinanciada por su editor, sin recibir ni un solo nud del ministerio, lo que les permitía hablar con franqueza, reprendiendo abiertamente a Fudge, a menudo incluyendo varios términos que Luna usaba constantemente pero que nadie más entendía. Apartando la mirada, William también se limpió la boca, metiendo de nuevo en el interior las pequeñas cabezas de dragón que habían salido de cada una de sus mangas. Lo sabrás en unos días, e incluso si ganas la apuesta, probablemente no recibirás dinero. Tras escuchar las palabras de William, la expresión de Cedric se tensó ligeramente, como si de repente se diera cuenta de la cruda realidad. Maldita sea, ¿qué le había hecho decidir apostar con su padre? No solo no obtendría ningún beneficio, sino que además, sin querer, revelaría la cantidad que guardaba en su pequeña caja fuerte. Maldita sea, después de todo, los más antiguos son realmente más complicados. Después de terminar el desayuno, William solía saltarse la primera clase de transformaciones de la mañana. Como ya se había convertido en un animago y obtenía sistemáticamente la máxima calificación, sobresaliente, en los exámenes, la profesora McGonagall ya no se preocupaba por él. Al abrir la puerta de la cabaña de Hagrid, William vaciló un instante al ver la habitación llena de gente. La mirada instintiva de todos le hizo retroceder un par de pasos por reflejo. ¿Llegué en un mal momento? No, llegaste justo a tiempo. Sentado junto a la puerta, Hagrid gritó mientras extendía la mano para tirar de William hacia adentro. La puerta se cerró de golpe, aislando el aire gélido de las tierras altas escocesas. En un rincón, el fuego de la chimenea crepitaba lenta pero intensamente, como cuando Sirius a veces esbozaba una leve sonrisa. La pequeña, para Hagrid, era un poco estrecha, habitación estaba llena de 6 o 7 personas, tan llena que William casi no pudo encontrar un sitio para sentarse. Hagrid ocupaba casi la mitad del espacio él solo, sentado en una silla junto a la puerta. Neville y Ron estaban apretujados frente a la chimenea, calentándose, con una partida de ajedrez mágico entre ellos. Hermione estaba sentada junto a la cama, acunando un libro de 5-3 hecho por William, claramente absorta en sus estudios. Al otro lado, Sirius y Harry estaban sentados uno frente al otro en una mesa un poco demasiado grande para ellos. Lupin también estaba sentado en la cama, y al ver a William pareció exhalar un suspiro de alivio y se levantó. Miau. Olfateó a William para asegurarse de que no hubiera ningún Niffler presente. Solo entonces se atrevió a amasar en el regazo de William. Aunque es feo, al menos es agradable al tacto. William reflexionó mientras acariciaba la barriga de Crookshanks. En efecto, acariciar a un gato de pelo largo resultaba muy agradable. Con esto en mente, apartó la gran cara redonda de Crookshanks, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero a Hermione, al parecer, no le molestaba el aspecto de su gato. Se inclinó y le rascó los bigotes a Crookshanks mientras leía problemas de física, lo que provocó que el gato estornudara sin control. ¿De qué estabais hablando? William alzó la vista, dirigiendo su mirada hacia el centro de la habitación. Harry y Sirius estaban cruzados de brazos, desahogándose, lo que le llevó a preguntarse antes. ¿Llegué en un mal momento? Ya que el ambiente de la habitación era bastante extraño. Ceremonia de reconocimiento. Hermione resumió la situación concisamente, pero William frunció el ceño confundido. ¿No hiciste eso hace 2 días? William se refería a cuando él y Lupin se marcharon temprano, dejando solo a Harry y Sirius en el despacho del director. Ya deberían haber terminado de estrechar lazos. Fue más bien una revelación de la verdad. Lupin, apoyado en la mesita de noche de Hagrid, cruzó los brazos y dijo con estoicismo. ¿Qué sucede contigo? Yo no puedo explicárselo a este tonto, explícaselo tú. Lupin suspiró, señaló a Sirius y profirió un comentario críptico antes de ajustarse la bufanda al cuello y salir rápidamente de la pequeña habitación.
El espacio, antes sofocante, se sentía más amplio tras la partida de Lupin. «Oye, ¿a quién llamas?». Sirius intentó perseguir a Lupin para exigirle una explicación, pero casi se golpea la nariz con la pesada puerta de madera, lo que le hizo retroceder asustado. «¿Y qué te pasa?». Al ver que Sirius tenía mucho mejor aspecto que hacía 2 días, William preguntó con una sonrisa alegre. Al ver la sonrisa burlona de William, Sirius se tragó sus réplicas. Tras un instante de silencio, habló con voz fantasmal. «¿Podrías no sonreír de forma tan inquietante?», dijo, sintiendo cómo se le erizaba la piel. Al ver esa sonrisa ahora, no pudo evitar recordar la noche en que lo atraparon hace unos días. Esa misma sonrisa se cernía implacablemente en la distancia, imposible de eludir o de borrar de la mente, aferrándose inquietantemente como un fantasma, incluso ahora, aún conservaba algunas sombras traumáticas de ella, el tipo de pesadillas que lo despertaban bruscamente por la noche. El señor Black podría tener algunos problemas con el profesor Dumbledore. Hermione, muy amablemente, volvió a encargarse de tomar notas, relatándole todo a William tal como había sucedido. En resumen, Lupin había intentado por enésima vez explicarle a Sirius por qué la actitud de Dumbledore había sido extraña hacía unos días, añadiendo que durante la próxima audiencia y la posterior reunión de Wizengamot, Dumbledore asistiría, pero podría no respaldarlo por completo, al menos no públicamente. Pero la postura de Sirius consistía en enfatizar un rotundo «no voy a escuchar, no voy a escuchar», casi tapándose los oídos en señal de protesta. Esto hizo que Lupin sintiera que sus explicaciones anteriores habían sido una pérdida de tiempo. De ahí su apasionada salida. Entonces llegaron Harry y los demás, y comenzaron a recordar viejos tiempos. Hermione lo sabía muy bien porque Lupin se lo había contado. Pero cuando William comprendió la situación y el protagonista estaba a punto de hablar, Sirius simplemente se burló. «Lo sé, no soy un idiota». Antes de que pudiera terminar, vio a William mirándolo con lo que parecía ser lástima. El hombre se enfadó al instante. Justo cuando estaba a punto de replicar, la boca de William lo ahogó, provocándole una fuerte tos en 2 ocasiones. «Maldita sea, este tipo me trae mala suerte». Sirius empezó a maldecir por dentro, pero no pudo demostrarlo. Al final, solo pudo respirar hondo. «Sé por qué Dumbledore hizo lo que hizo. Tengo muy claro que siempre ha estado de mi lado y eso es terquedad», William lo notó. Esa tarde, cuando Dumbledore pareció creer las palabras de Peter Pettigrew, notó la expresión de Sirius, como si el cielo se hubiera caído. Pero William no dijo nada. Escuchó mientras Sirius continuaba. Lo sabía desde hace 10 años. Podía sentir que, con tal de que diera una razón para evitar el encarcelamiento, Dumbledore me ayudaría de todo corazón a investigar. Entonces, ¿por qué hiciste? Porque me arrepentí en aquel momento. Fui yo quien sugirió cambiar al guardián del secreto, Harry. Fui yo quien recomendó que el canalla de Peter me reemplazara. Creía que era leal. Fuimos amigos durante al menos 12 años. Asistimos juntos a la boda de tus padres, fuimos testigos de tu nacimiento juntos. La tristeza de Sirius se intensificaba con cada palabra. Pero me equivoqué. No esperaba que fuera un traidor. Creí haberlo matado, haber vengado a tus padres. Pero no pude soportar volver a verlos, así que escapé a Azkaban. Vaya, sí que has elegido un sitio para escapar. William arqueó una ceja, rompiendo la atmósfera sombría que finalmente se había instalado en la habitación. Al oír sus palabras, Hagrid, que estaba a punto de llorar, casi se atragantó. Soltó a Fluffy, que había estado sujeto a su regazo para cortarle las uñas, y Fluffy huyó rápidamente a esconderse detrás de William. Las emociones de Harry y Sirius también se vieron afectadas. Los dos, que habían estado a punto de llorar, apartaron rápidamente la mirada el uno del otro y volvieron a sus asientos. En fin, sé que la situación de Dumbledore es difícil. Él realmente quería salvarme en aquel entonces, pero sientes que le has fallado. Sí, he traicionado a Dumbledore y su confianza. Sirius respiró hondo, aparentemente incapaz de continuar, y Harry rápidamente extendió la mano para darle una palmada en la espalda a su padrino.
De acuerdo, siempre y cuando lo entiendas. Aunque también creo que las tácticas de Dumbledore son demasiado complicadas, no pienso enemistarme con el mundo. William se encogió de hombros. Si bien golpear a Fudge en la cara había sido satisfactorio, el posterior trabajo de limpieza también le había costado muchos problemas. El Ministerio de Magia no está gobernado únicamente por el ministro. De lo contrario, ¿por qué estaría tan ansioso por resolver el problema de Sirius? Una decena de personas pueden formar una pequeña sociedad, por no hablar de todo el reino mágico del Reino Unido. Sinceramente, no quiere ser ningún tipo de señor oscuro. Esta vez intervino porque vio el estado de Harry y él mismo se sentía mal, así que simplemente decidió defenderlos. A William no le interesa la política. Prefiere centrarse en la investigación y aparecer cuando esté en la cima de su poder para alardear. Pero aún así, se necesitan algunas tácticas. William cambió de enfoque, luego sacó un fajo de pergaminos de su bolsillo y los ordenó. Aquí está, espera un momento, necesito confirmarlo, ¿de verdad piensas ocuparte de Peter Pettigrew, verdad? La voz de William se apagó y la habitación quedó en silencio por un instante. La reina que sostenía a Ron se agitó un poco y golpeó el libro que tenía en la mano contra la uña de Ron, provocando que el chico gritara de dolor. Por supuesto. Sirius quedó momentáneamente atónito, pero no dudó y respondió con firmeza. Entonces, asunto zanjado. No vuelvas después a añorar tus viejas amistades, dejándome haciendo el ridículo. William asintió y, mientras le entregaba el pergamino a Sirius, dijo. Aquí tienes, esto es lo que Dumbledore y yo preparamos para tu discurso y las preguntas en el Wizengamot. El viejo B será el moderador y te dará la oportunidad. Originalmente, era improbable que Dumbledore aceptara esa postura. Habría encontrado una gran resistencia. Pero ¿quién hubiera pensado que el ministro de magia ya había sido persuadido? ¿No será esto demasiado complicado? Al ver la pila de pergaminos enrollados, más largos que su pierna, Sirius guardó silencio por un momento. Además, creo que esto no debería deparar demasiadas sorpresas. Normalmente, sí, Peter Pettigrew será condenado sin problemas a cadena perpetua en Azkaban, ... Como él dijo, usé Veritaserum para un simple interrogatorio. La cantidad de información sobre los mortífagos en su mente es mayor de lo que esperábamos. La forma de animago de tu viejo amigo es perfecta para husmear secretos. Con solo un poco de información le basta para redimirse. ¿Sugieres que lo mantengamos callado? No, por supuesto que no. Al contrario, necesitas encontrar la manera de que cuente todo lo que sabe para salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque si revela demasiado, el número de personas que querrán verlo muerto no se limitará solo a nosotros. William explicó con una sonrisa, pero Sirius lo miró fijamente. Maldita sea, ¿de verdad todos estos intrigantes son tan sucios? A veces, tienes que encontrar la manera de lograr que la gente esté dispuesta a ayudarte con el trabajo, para no ensuciarte las manos. Hace medio mes, Sirius no entendió del todo lo que William quería decir con eso, hasta que vio a Peter Pettigrew ser lanzado por los aires por una poderosa maldición explosiva justo delante de él, con el aspecto de estar enterrado entre las virutas de madera de una mesa destrozada, pero Sirius podía intuir que iba a morir. Porque se percató de que la parte inferior del cuerpo de Peter Pettigrew colgaba de la barandilla detrás de Dumbledore. Olvídese de enviarlo a San Mungo. Ni siquiera la legendaria piedra filosofal podría salvar a Peter Pettigrew ahora. Así pues, Sirius se limitó a observar cómo Peter Pettigrew cerraba los ojos, de forma simple y cruda. Todo seguía pareciendo un sueño. La emoción de la venganza recorrió el corazón de Sirius en un instante, pero pronto le siguió una sensación de vacío. Observó las mejillas pálidas y delgadas de Peter Pettigrew, pero otro rostro apuesto apareció en su mente y el rostro del hombre siempre mostraba una sonrisa. Y los que se han ido jamás podrán regresar. Suspirando, la columna ligeramente encorvada de Sirius se enderezó un poco, porque otro rostro apareció en su mente, uno que se parecía en un 80% al anterior. Si William pudiera saber lo que pensaba el hombre aturdido en el banco de los acusados, sin duda lo criticaría. ¿Qué clase de literatura de reemplazo es esta?
Al ver a Peter Pettigrew, que tenía los ojos completamente cerrados, William, sentado en el banquillo del jurado, cerró con satisfacción su libro Runas Antiguas. Una nueva guía completa, que había estado recopilando. Los acontecimientos no se habían desviado del camino que había trazado. El Peter Pettigrew al que había entrenado durante más de medio mes ahora tenía una tolerancia muy alta. En pocas palabras, Peter Pettigrew deseaba que lo arrojaran a Azkaban. Al menos allí solo habría dementores. Solo Dios sabe por lo que habrá pasado en este último medio mes. Así pues, cuando Peter Pettigrew compareció ante el tribunal, con un aspecto 3 o 4 veces más delgado que en la fotografía que figuraba en el expediente recibido por el jurado de Wisengamot, mucha gente no pudo evitar sentir una fugaz compasión por él, pero pronto esas voces se desvanecieron en el aire. Porque, aturdido, Sirius ni siquiera siguió el guión para decir unas pocas palabras antes de que Peter Pettigrew soltara toda la información privilegiada que conocía, como un tubo de bambú vertiendo frijoles, sin importar si estaba desactualizada o no. William vio de inmediato que muchos rostros en el campo se ponían cada vez más verdes, como el de Lucius Malfoy, que estaba sentado detrás de Fudge. Verde como el lago negro que se ve desde la ventana de la sala común de Slytherin. La respuesta de los sangre pura fue mucho más rápida de lo que William había previsto. De hecho, solo los asuntos que podían tocar sus arterias podían estimular la iniciativa subjetiva de estas personas. Lo que él había pensado que se prolongaría hasta que la escolta a Azkaban terminara directamente incluso antes de que Dumbledore anunciara el veredicto. Sin embargo, el juicio continuó, solo que con otra persona. Dumbledore alzó la mano y se sacudió el polvo de la barba, miró al culpable que se había declarado culpable tras el asesinato de Peter Pettigrew y golpeó su mazo. Y cadena perpetua en Azkaban. La farsa finalmente terminó. Dumbledore, vestido con una túnica rojo-púrpura, estaba de pie junto a William, y ambos miraron el enorme agujero abierto por la maldición explosiva. Se dijo que las pruebas debían conservarse y que la escena del crimen sería restaurada con un amuleto reparador después de ser limpiada. Es probable que la ceremonia de entrega de la medalla Merlin se retrase un tiempo. Los dos guardaron silencio por un momento antes de que Dumbledore hablara en voz baja. ¿Y la bonificación? También se retrasó. TSH, ese gordo está pensando en rebelarse otra vez. Fudge, que acababa de levantarse de su asiento, sintió un escalofrío repentino. Miró a su alrededor con nerviosismo, pero no pudo encontrar la causa de su inquietud. Al ver al sapo rosa acurrucado a su lado, mostrando preocupación y cariño, Fudge esbozó una sonrisa forzada. Maldita sea, cuanto más miro esta cara, más repugnante me parece, y el hombre volvió a pensar en el sapo rosa con la cara de Umbridge que veía en sus sueños todas las noches últimamente. Es demasiado aterrador, mejor echar a esta persona a otra parte. Con una resolución silenciosa en su interior, Fudge suspiró y se dio la vuelta para abandonar la sala del tribunal. Esta farsa fue, sin duda, inesperada, pero estaba dentro de su margen de tolerancia. No le importaba si su carrera política se vería bien o mal. Ahora comprendía que mantener su salud física y mental era lo más importante. Al pensar que alguien le había prometido que, una vez resuelto esto, dormiría bien, Fudge no pudo evitar tocarse las cuencas de los ojos. Sus ojeras eran tan pronunciadas que casi parecían las de un tesoro nacional oriental. Cornelio. Lucius llamó a Fudge al pasar, al notar su mirada apática. Lucius parpadeó confundido. Buenas tardes, señor Malfoy, ¿cómo ha estado últimamente? Fudge asintió y los dos comenzaron a caminar hacia la salida, charlando en voz baja como viejos amigos que se encuentran en el camino. Nada mal. Lucius respondió con indiferencia mientras conducía a Fudge hacia un rincón oscuro. Al detenerse, incluso antes de que Fudge hablara, vio a Lucius levantarse la manga de su túnica púrpura rojiza con total descaro. Al observar las marcas azules en el brazo del hombre, Fudge no pudo evitar abrir los ojos de par en par. Y justo cuando iba a hablar, las acciones de Lucius lo detuvieron. El patriarca de rostro pálido de la familia Malfoy sonrió de repente, con tono tranquilo. Me pregunto si el ministro estará disponible esta noche.
Aunque deseaba desesperadamente irse a casa y dormir como un tronco, Fudge siguió a Malfoy hasta su casa. Unas tenues llamas danzaban en la chimenea. Afuera, el cielo se había oscurecido por completo. En el comedor de la familia Malfoy, un elfo doméstico con un delantal raído recogía los restos de comida de la mesa. Una vez que cerró la puerta y se marchó, solo Lucius y Fudge permanecieron en la habitación. Al observar al ministro, visiblemente incómodo, que tenía delante, Lucio pareció algo indiferente. Una actuación. Con el brazo ligeramente tembloroso, se llevó el té a los labios y dejó escapar un profundo suspiro. Realmente no esperaba que su nuevo amo también tuviera al actual ministro de magia bajo su mando y si a estas alturas Malfoy no podía discernir que esa persona definitivamente no era Voldemort, entonces bien podría haber desperdiciado la mayor parte de su vida. Aparte de fingir al principio, William apenas mostraba cualidades de actor, lo que facilitó que Malfoy distinguiera la diferencia entre él y Voldemort. Después de todo, a ese viejo psicópata Voldemort le gustaba torturar a otros por diversión, una búsqueda patológica. No había motivo para un cambio de temperamento tan repentino, ni siquiera para algún gran plan. Sin embargo, Lucius no tenía intención de delatar al otro. En cambio, se volvió cada vez más cooperativo, incluso reforzando intencionadamente la identidad del nuevo amo frente a los demás antiguos mortífagos. Ahora, era el único representante de Voldemort dentro de la organización, y casi todas las órdenes del amo pasaban por él antes de transmitirlas a los demás. Oh, esto fue simplemente maravilloso. Voldemort jamás renunciaría al poder de esta manera. Ese viejo bastardo era como un voyeur, siempre manteniendo un férreo control sobre sus subordinados. Además, Lucius sentía que seguir a este nuevo amo parecía mucho más prometedor que seguir al Señor Oscuro, que una vez fue derrotado por un simple bebé. No solo es prometedor, sino también rentable. Sobre todo cuando el otro le informó de que Fudge se había unido a ellos, Lucius sintió de inmediato como si innumerables galeones dorados le saludaran. Incluso se preguntó si, bajo su liderazgo, la familia Malfoy, que había sufrido pérdidas desde la caída de Voldemort, podría resurgir. Por ejemplo, este hombre que tiene delante, debido a su identidad de mortífago, Fudge solía usar su posición como ministro para extorsionar galeones a su familia. Pero ahora jeje, ¿de qué se ríe este idiota? Sentado en el otro extremo de la mesa del comedor, Fudge notó la expresión en el rostro de Lucius y se detuvo un momento y un escalofrío le recorrió el cuerpo. El hombre contuvo su incomodidad, extendió lentamente la mano y se subió la manga. Un dibujo azul claro, como una llama, se enroscaba alrededor de su antebrazo. No parecía llamativo, pero las líneas retorcidas eran idénticas al símbolo que Lucius había mostrado antes. Así que, Lucius, ya sabes de qué se trata. Fudge suspiró. Aunque seguía intentando convencerse de que tal vez se trataba simplemente de una afección cutánea, las líneas que se profundizaban gradualmente lo inquietaban cada vez más. Ya no le importaban las formalidades, dirigirse a él como señor Malfoy, sino que lo miró con expresión suplicante, esperando una mejor respuesta. ¿Significa que has recibido el favor del señor? Lucius también volvió a mostrar su antebrazo. Al instante siguiente, el dibujo azul claro en la muñeca de Fudge pareció encenderse, las líneas parecidas a llamas comenzaron a pulsar lentamente, latiendo como un corazón. Fudge, sintiendo como si alguien lo estuviera asfixiando, comenzó a respirar con dificultad. Acéptalo, Cornelius. Es la prueba que te ha puesto el profesor, te pondremos a prueba, sin duda, y al ver a Lucius comportarse como un fanático, a Fudge se le tensó la boca. En realidad, no sintió ninguna molestia ni otra sensación, solo una respiración acelerada por la tensión. Mientras tanto, el dibujo en su muñeca se hizo más sólido, hasta volverse idéntico al de Lucius. Esto es, y el hombre se acarició la muñeca, con un destello de pavor en los ojos. En efecto, había sido marcado sin darse cuenta y completamente inconsciente, porque en ese momento Dumbledore todavía estaba en el despacho. William no podría haber hecho esto abiertamente. Por lo tanto, fue Lucius quien fue diseñado para contactar a Fudge y activar la semilla plantada en su interior.
Podría haberlo hecho personalmente, pero William no se molestó en hacer el viaje extra. Al fin y al cabo, solo era una distracción, principalmente para mantener a Fudge en silencio. Si Dumbledore no hubiera indicado que aún se necesitaba un ministro en el Ministerio de Magia, el plan original de William era asegurar el silencio permanente de Fudge. Al regresar al comedor de la familia Malfoy, justo cuando Lucius se disponía a explicarle con entusiasmo a Fudge con más detalle tras remangarse la camisa, un ruido sordo interrumpió su conversación. Auge, el elfo doméstico que acababa de marcharse irrumpió en el comedor, entrando volando en la habitación. Una figura encantadora con una túnica negra pisó los fragmentos de madera de la puerta y entró. Bajo la mirada de los dos Malfoy, la mujer se quitó lentamente la capucha que cubría su cabeza, dejando ver un par de ojos carmesí parecidos a los de una serpiente. ¿Quién eres? Al ver que Lucius había permanecido en silencio durante un buen rato, Fudge finalmente no pudo evitar hablar, armándose de valor. Se quedó mirando el rostro de la mujer gorda, sintiendo por alguna razón que le resultaba familiar, pero esos ojos escarlata le aseguraron que nunca antes había visto a esa persona. Puedes preguntarle a tu buen amigo de aquí. Tal vez todavía se acuerde de mí. La mujer gorda habló, pero su voz era la de un hombre. Aguda, penetrante, inconfundiblemente masculina. Fudge jamás había experimentado algo así, donde el simple sonido de una voz podía hacerle sentir la densa malicia del otro lado, con tal intensidad. Mientras la mujer hablaba, una sonrisa apareció en su rostro, pero Fudge no pudo evitar sentir un escalofrío recorrerle la espalda. Esta persona vino con malas intenciones. Fudge, por instinto, tomó una decisión. Jadeando con dificultad, se subió las mangas que llevaba remangadas y, siguiendo la sugerencia del otro lado, se giró para mirar al mudo Lucius Malfoy. Pero ante esa mirada, se quedó paralizado inconscientemente. ¿Cuál es la situación de esta persona? Al ver la expresión en el rostro del hombre, como si hubiera ingerido 20 kilos de excremento de Cruz, Fudge se quedó momentáneamente perplejo. Siguió mirando fijamente a Lucius, quien finalmente le devolvió la mirada, pero, por desgracia, debido a la casi nula comprensión tácita entre ellos, no entendió lo que Lucius intentaba comunicarle. Sin embargo, la mujer intrusa no tenía intención de darles la oportunidad de cultivar ningún entendimiento tácito en ese mismo instante. En cambio, entró lentamente en la habitación, sus túnicas negras como la noche casi ocultaban su figura mientras se deslizaba y se sentaba a la cabecera de la mesa del comedor. Anteriormente, en un gesto de igualdad, Malfoy no se había sentado allí, sino que había elegido un asiento frente a Fudge. ¿Quién eres exactamente? ¿Cómo te atreves? Tras un largo silencio, Lucius finalmente apretó los dientes, con el rostro reflejando una mezcla de miedo y rabia. Apretó con más fuerza su varita, gritándole con arrogancia a la mujer gorda que se había sentado a la cabecera. Crucio. El hechizo escarlata sobresaltó a Fudge, pero al instante siguiente, sus oídos se llenaron con los gritos de Lucius Malfoy. El hombre alcanzado por el hechizo cayó al suelo, su rostro palideció, su cuerpo se arqueó como una langosta. ¿Es esto una maldición imperdonable? La mente de Fudge se llenó repentinamente del encanto. Parecía algo aturdido ante la escena que se desarrollaba ante él, sus grandes nalgas cayendo hacia atrás en la silla detrás de él, la suave silla de respaldo alto sosteniendo el cuerpo del hombre. Sin embargo, Fudge no podía sentir ni un atisbo de calor de ella. El escalofrío que le subía desde el coxis le invadió por completo el cuerpo, dejándole apenas capaz de abrir la boca sin emitir ni una sola sílaba más. Mientras tanto, la reacción de la mujer fue completamente diferente. Al ver al hombre forcejear y gritar salvajemente en el suelo, un destello de excitación apareció en sus pupilas escarlata, y sus labios, antes ligeramente curvados hacia arriba, ahora formaron una mueca enfermiza. De repente, estalló en carcajadas. La risa maníaca y los gritos del hombre armonizaban, y Fudge sintió como si se hubiera vuelto loco, oyendo de alguna manera una cadencia rítmica en sus sonidos. Apenas 1 minuto y medio de tortura le pareció una eternidad a Malfoy.
Pero por alguna razón, a pesar del dolor, sentía que su mente no se había apagado por completo. Ahora tenía una perspectiva divina, viéndose a sí mismo retorciéndose en el suelo, viendo a la mujer riendo y viendo al aterrorizado Fudge. Sin duda reconoció la identidad de esa mujer. Esas pupilas escarlata, esa forma de hablar tan pausada y familiar, un discurso lleno de malicia manifiesta, sentía que tal vez había sido un necio, o tal vez se debía al lapso de 10 años que había confundido al chico que antes irrumpió con Greyback con Voldemort. Además, el crucio que él lanzó tenía un sabor completamente diferente. El señor Malfoy de la gran belleza comenzó su crítica. El crucio del verdadero Voldemort era como un demonio malicioso torturándote, preservando tu capacidad básica de gritar, probablemente porque a Voldemort siempre le gustaba probar los gritos de sus subordinados durante las comidas. El encanto de William, en cambio, era completamente distinto. Era pura malicia sin disimulo alguno. Aparte de los gritos iniciales, al final te impedía gritar en absoluto. El señor Malfoy de la gran belleza concluyó su crítica. La tortura de Voldemort también llegó a su fin. La mujer, harta de reír, levantó ligeramente su varita. Los gritos de Lucius Malfoy cesaron gradualmente mientras yacía jadeando en el suelo. Entonces, un par de pies, de aproximadamente talla 42, le pisaron la cara. Parece que nuestro estimado señor Malfoy ya no reconoce a su más querido amigo. La mujer esbozó una sonrisa cruel mientras sostenía su varita con delicadeza, y su mirada se dirigió hacia Fudge. Parece que debo presentarme. Maestro, la débil voz de Malfoy provino de debajo de los pies de la mujer. Al oírla, la expresión de temor en el rostro de Fudge se tensó ligeramente. Parecía algo desconcertado, mirando a la mujer gorda que tenía delante con ojos completamente desconocidos, y su mano, que pretendía agarrar su varita en secreto, se detuvo en el aire. Ah, así que sí me recuerda, honorable señor Malfoy. La sonrisa desapareció del rostro de la mujer, y su voz se volvió fría. Presionó ligeramente con el pie, y Malfoy sintió que la cabeza le iba a estallar. Pero Lucius no pudo evitar sentir alivio. Por eso, al principio fingió no reconocer a Voldemort. No podía demostrar que ya la había reconocido porque el tiempo que había pasado aturdido había sido demasiado largo. Era mejor fingir ignorancia que evitar la tortura y perder la vida definitivamente. Malfoy no comprendía la situación actual de Voldemort, ni sabía por qué éste había regresado repentinamente, pero aquellos tiempos precarios de hacía 10 años apenas le permitían intuir su temperamento. Aunque lo consideraba un loco, incluso los locos tenían cierta lógica. Además, la apariencia de Voldemort había cambiado tan drásticamente esta vez que, incluso si Malfoy no lo reconociera de inmediato, probablemente Voldemort no estaría realmente enojado. Así pues, lo único que quedaba por resolver era su traición a lo largo de la última década. Quizás esta fue la mejor solución para que Lucius se enfrentara a Voldemort. Sin embargo, el hombre miró disimuladamente su propia muñeca y luego aprovechó el impulso para apoyar su cuerpo con la nuca contra el guardia de prisión de Voldemort. El tono de Lucius se volvió extremadamente humilde, su voz con el temblor justo. Maestro, usted realmente nos abandonó. Mientras hablaba, la voz del hombre denotaba un ligero sollozo. Interrogación de cierre. Al percibir la tristeza en la voz del hombre, Voldemort quedó ligeramente atónito. Al principio no me atreví a creerlo, pero todos me lo dijeron, y pensé que ya lo habías hecho, ya. La voz del hombre tembló con más intensidad, la tristeza desbordándose, acompañada de unas cuantas lágrimas oportunas, dejando a Voldemort desconcertado. Pero hoy, Peter Pettigrew nos dijo que aún estabas vivo, díselo a los pájaros. Peter apenas había empezado a revelar los secretos de Barty Crouch cuando este voló por los aires, dejando solo medio trasero. ¿Qué podía decir? El miedo de Fudge se transformó gradualmente en insensibilidad. Al escuchar las palabras de Malfoy, la incredulidad en su corazón comenzó a aceptar poco a poco cierta realidad. ¿Voldemort había regresado realmente? ¿Acaso el viejo e inmortal Dumbledore no había mentido? ¿Qué debo hacer? ¿Postrarme en señal de sumisión? ¿O negarme a rendirme incluso ante la muerte?
¿No parece que haya otras opciones? No importa, veamos cómo se desarrollan los acontecimientos. Fudge también echó un vistazo a su muñeca, oculta bajo la manga, sin poder resistir la tentación de sujetarla con la otra mano, como si sintiera la llama azul que parpadeaba suavemente en su interior. Mientras Fudge estaba absorto en sus pensamientos, la lucha de Lucius Malfoy por sobrevivir continuaba, mientras seguía tejiendo su relato de caos. Por ejemplo, digamos. Siempre creí que volverías, pero el paso de una década mermó mi determinación, evité el castigo de Azkaban no por mí mismo, sino para poder serte de ayuda cuando regresaras, siempre te he estado esperando, y así sucesivamente. Al sentir que la presión del guardia de prisión de Voldemort disminuía, el rostro profundamente inclinado de Lucius reveló una explosión incontrolable de alegría. ¿De verdad logró salirse con la suya a base de faroles? Aunque lo tomó por sorpresa, Lucius presentía que realmente podría salirse con la suya, así que aprovechó la oportunidad para continuar. Gran maestro, hoy, después de escuchar todo lo que me contó Peter Pettigrew, busqué inmediatamente a Fudge, el actual ministro de magia, mientras hablaba, señaló a Fudge, que estaba a su lado. La mirada de Voldemort se desvió hacia él, frunciendo el ceño. ¿Para qué lo buscabas? Para encontrarte, maestro, aunque sé que eres omnipotente, aún así deseaba ofrecerte toda la ayuda que pudiera. El ministro podría brindarte ayuda hasta cierto punto, así que, dicho esto, Lucio finalmente sintió como el pie que le presionaba la cabeza se retiraba. Aprobado. Justo cuando un destello de alegría cruzó los ojos de Lucius, Voldemort abrió la boca, frunciendo el ceño, con la voz aún llena de malicia. En efecto, hay algo de razón en tus palabras. Además, nos encontramos en una situación que requiere mano de obra. Si pudieras expiar tus pecados, gran maestro, estoy dispuesto a dar mi vida por usted, siempre y cuando puedas responderme una pregunta, por favor, amo. Lucio apoyó la cabeza contra el suelo, jadeando con dificultad, preguntando instintivamente. Extiende el brazo, déjame ver por qué no has respondido a mi marca tenebrosa, ... En un instante, fue como caer del infierno al cielo. Al percibir la impaciencia de Voldemort, Lucius sintió como si hubiera caído en un abismo helado. Maestro, oye, Tom, cuando le pegas a un perro, al menos deberías tener en cuenta a su dueño, ¿no? Finalmente, una voz joven que representaba la salvación para Lucio resonó desde más allá de la puerta destrozada del restaurante. Final del capítulo.